María y Laura eran buenas amigas desde la infancia. Ellas crecían juntas. Fueron tan buenas amigas que se hicieron confidentes. Se contaban todo. Había un secreto que María nunca le había dicho a Laura. Ya llevaba varios años con esto en su corazón. Pero un día decide contárselo. El secreto es el siguiente, que a María le gusta Alejandro. María está enamorada de Alejandro y le quiere contar, pero no se atreve. Y Laura le dice, no te preocupes que tu secreto está seguro conmigo. Luego, unos días más tarde, María se entera que a Laura también le gustaba Alejandro. Y para dañarle un poco toda la cosa, le empezó a contar a Alejandro y a todo el mundo que a María le gustaba Alejandro. Entonces, María se siente mal y María empieza a sentir enojo y la relación se daña. Y no lo puede sacudir. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado un enojo que se queda contigo por varios días? En una ocasión, Pedro, que trabaja muy bien y es trabajador para una empresa, le tocaba hacer una presentación para la empresa y esa presentación dependía que le iban a dar un ascenso y con eso un aumento. Y mientras está trabajando, Pedro, su amigo Luis se entera y él quiere también la posición y empieza a regar un chisme por la empresa acerca de él. Y cuando llega el día de la presentación, todo el mundo piensa mal acerca de Pedro, le va terrible la presentación, le sabotea la presentación y a pesar de que eran amigos, Pedro se llenó de enojo y dañó la relación de ellos. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado un enojo que se queda contigo por varios días? ¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa y no te la ha cumplido y ha hecho algo en tu corazón? Y empiezas a experimentar un enojo que es posible que hasta el día de hoy todavía no has tratado con él. Te voy a decir un secreto mío. Yo en el Enegrama, que es un examen o un test que hay para personalidades, yo soy número 9. Número 9 en el Enegrama significa que soy pacifista. ¿Qué significa que soy pacifista? Que yo evito conflictos. ¿Qué significa eso? Que me guardo todos los enojos. Yo me los voy guardando y me los voy guardando. Y la gente me dice cosas o la gente hace cosas y yo siempre renuncio a lo que yo quiero por complacer a los demás porque no quiero crear un conflicto y me lo voy guardando y me lo voy guardando y llega un momento que sale Hulk. Y acaba con todo el mundo. Y esa es la versión del Hulk inmaduro, pero hay una versión del Hulk maduro. Yo no sé si tuviste la última película de los Avengers, donde Hulk ya está grande pero controla la ira. Y le preguntan, ¿cuál es el secreto? Y él dice, el secreto es que siempre estoy enojado. Algunos lo guardan, hay otros que siempre están enojados. Y yo no sé si tú te identificas conmigo o no, pero yo he descubierto que cuando dejo que el enojo tenga espacio en mi corazón, y lo guardo, las personas que más sufren son las más cercanas a mí. Son las personas que más amo. Es mi esposa y son mis hijos. Y si tú eres una persona que trata con esto y lucha con esto, como yo lo hago, pudiera ser que las palabras de Jesús te puedan ayudar como me han ayudado a mí por muchos años. Una vez más, no hablo desde un lugar donde me considero un experto, sino un enfermo en rehabilitación. Pero las palabras de Jesús, en ellas he encontrado dirección y consuelo para mi vida, para poder tratar con esto. Y lo que quiero que hagamos el día de hoy es, veamos esas palabras, a ver qué es lo que quiso decir Jesús cuando habló acerca de esto. Jesús dijo lo siguiente, dice, ustedes han oído, cada vez que Jesús decía esto, él iba a citar algo que había en el Antiguo Testamento. Él iba a hacer una cita, una referencia a algo que estaba en lo que en nuestra Biblia conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Y él dice, ustedes han oído que se le dijo a sus antepasados, no matarás. ¿Qué está citando Jesús? Los 10 mandamientos, específicamente el número 6, no matarás, no asesinarás. Entonces, no solamente uno hace eso, sino dice, ustedes han oído, cita, y no solamente eso, da una interpretación de lo que las personas en el Antiguo Testamento creían que Dios había dicho. En lo que los fariseos y los escribas habían entendido que era lo que Dios había querido decir. Entonces dice, ustedes han oído que se ha dicho a los antepasados, no matarás. Y esta es la interpretación. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. A lo que a cualquier persona esto le hace sentido. Incluso una persona que tiene problema de ira y de enojo. Dice, claro que sí, yo tengo problema de ira, pero yo nunca he matado a nadie. Entonces, en base a eso, decimos, yo no soy tan malo. Es más, yo soy bueno porque yo nunca he matado a nadie. A mí no me pueden encontrar culpable. Yo no soy Jeffrey Dahmer. Yo no soy malo. Yo no he matado a nadie. Y precisamente ahí es donde está el problema de la justicia de los escribas y los fariseos.
Porque tú estás enfocándote en el comportamiento. Y Jesús dice, esto es más profundo que eso. Ustedes nunca han entendido. El asesinato es la última escala, pero comienza en otro lugar. Comienza en otro lugar. Por eso Jesús dice, pero yo les digo. Y esta era una técnica que usaban los rabinos en esa época. Decían, ustedes han escuchado, citaba algo, daba la interpretación que las personas habían tomado y dicen, pero ahora yo les digo. Esto es lo que hay en el corazón de Dios cuando se los dijo en aquel entonces. Ustedes han escuchado. Esto es lo que se ha interpretado, pero yo les digo, esta es la realidad. Eso del asesinato tiene que ver con esto. Y Jesús dice que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús está diciendo que es igual el enojo a Jeffrey Dahmer. Que es igual el enojo al asesinato. Ahora la pregunta es, ¿qué es el enojo? El enojo es un sentimiento que te viene a veces de manera voluntaria o involuntaria. Repentinamente llega a tu vida que toma control sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Y esto ocurre cuando se ve frustrada tu voluntad. Tú tenías un plan y alguien te lo dañó. Entonces te enojas. Tú querías ir a comer A y terminaste comiendo en B. Ahora te enojas. Tú ibas a este restaurante y tenías ganas de comerte ese plato y no estaba. Porque todo es con comida, no sé, pero ahora te enojas. Ahora, cuando hablas de enojo, siempre enojo va de la mano de ira. Y hay ciertas iras que son saludables. Por ejemplo, cuando sientes ira por la injusticia que hay en el mundo y eres la voz de aquellos que no tienen voz, eso no está mal. Es más, cuando te da ira por la maldad que hay en el mundo, eso no está mal. Es más, me atrevo a decirte que hay momentos en que el enojo es el sentimiento más maduro y más saludable que puedes sentir en ciertas ocasiones. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús estuvo enojado. Es más, la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Hay una línea fina. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Jesús aquí no está diciendo no se enojen. Porque sería inhumano decirte que no te enojen porque tú no controlas lo que sientes, pero sí puedes controlar qué haces con lo que sientes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús nunca nos está diciendo no sientas enojo, porque el enojo no es algo que tú puedes, no es algo que tú puedes controlar si lo sientes o no. Lo que puedes controlar es cómo influencio el sentimiento que estoy teniendo. ¿Qué hago? Porque sobre eso sí tengo control. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso es que fíjate que él no dice no se enojen, sino dice todo aquel que esté enojado. Oh, él no te está diciendo que no te enojes. Es más, en el griego bíblico hay dos palabras para enojo. La primera es tumos. Di conmigo, tumos. Esta palabra significa una reacción a un accidente o algo que te ocurrió. Es una reacción momentánea, pero después se te pasa. Es una racha de rabia o de ira o de lo que sea que sientes en el momento. Te doy un ejemplo. Tú vas saliendo de aquí, se te atraviesa alguien y sale de ti algo. Tumos. Y dependiendo de tu cultura, salen cosas por tu boca o señales con tus manos. Pero es tumos. Es lo que sale. Ahora, dependiendo de cuánto enojo haya dentro de ti, te puede olvidar a los 5 minutos, a los 20 minutos, a los 15 minutos. Pero es algo momentáneo. Es algo que ya pasó. Eso es una, pero existe otra, que es la orgizzo. Di conmigo, orgizzo. Orgizzo. Ahora, esta es diferente. Porque esta es una persona que guarda el enojo en su corazón. Es una persona que se queda. El enojo es su mascota. El enojo es su perro. Esta es una persona que la película de la ofensa que le hicieron la toca una y otra vez en su mente, que está en la memoria RAM de su mente. Que cada vez que su mente tiene un espacio para pensar, va a ese lugar. ¿Sí? Antes de acostarte te vas a dormir y te acuerdas de lo que te hicieron. Te despiertan temprano en la mañana y te acuerdas de lo que te hicieron. Te estás bañando y no tienes el teléfono y no sabes qué hacer, entonces te acuerdas de lo que te hicieron. Si Jesús nos lo dijera hoy en día, no nos dijera enojo, sino dijera aquellas personas que guardan rencor. Eso es lo que le está diciendo. Aquellos que el enojo es una mascota y un perrito faldero que se lo llevan consigo todo el tiempo y no quieren deshacerse de él. Jesús no usó tumos, Jesús usó Cristo. Él dijo, ¿sabes qué? Aquellos que dejan que el enojo los intoxique son igual de culpables que Jeffrey Dahmer,
que los asesinos. Son igual de culpables. Pero no para ahí. Continúa. Dice, y cualquiera que diga raca a su hermano es culpable ante la Corte Suprema. No sé si te das cuenta cómo va escalando la situación. La primera era la corte del pueblo. La Corte Suprema es que ya lo llevaron al Estado. La Corte Suprema en aquel entonces era el Sanedrín, que representaba la Corte Celestial en la tierra. Ahora él dice raca, la palabra raca es cabeza hueca. Tonto, imbécil. Tiene que ver más con el acto de la persona que con la persona misma. Es más, aquí lo que Jesús está diciendo, cuando tú dejas que el enojo eventualmente, lo que va a salir es un insulto. El punto de aquí de Jesús es el insulto. Esa persona que deja que insultos salgan por su boca. No necesariamente acerca de la persona, sino acerca de lo que ocurrió. Es culpable de Corte Suprema. Es culpable. Es igual que un asesino. Simplemente insultos. Pero Jesús no para ahí. Porque no sé si tú, a mí me pasa. No sé tú, pero yo. Esto va escalando. Y Jesús dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La palabra idiota es la palabra moro, que significa inmoral. Ahora fíjate, Jesús pasa de que sentí enojo a que un insulto por lo que ocurrió. Este tipo es un bobo, no sabe manejar. Pero es por cómo manejó. Ahora lo otro te está metiendo con el carácter de la persona. Con la esencia de quién es. Estás juzgando todo lo que la persona es por lo que te hizo. Te dijo una mentira, no es que me dijo una mentira, es que es un mentiroso. Y en base a lo que hizo, entonces ahora le pones y entonces ahora empiezas a atacar a la persona. Porque esto va creciendo. Y dice que esos merecen el infierno de fuego. Que creo que es importante aclararlo. Porque cuando escuchamos la palabra infierno vienen un montón de imágenes a nuestra cabeza y connotaciones que no necesariamente son bíblicas. La mayoría de ustedes cuando piensan en infierno, piensan en el infierno de Dante y las pailas en el infierno. Escúchame, esto fue escrito en la época medieval. Esto no es lo que había en la mente de Jesús. Era otra cosa completamente diferente. Cuando pienses en infierno, no pienses en eso. Eso no es lo que Jesús está diciendo. La palabra que usó Jesús para el infierno es la palabra Gina, que es un lugar que había en ese lugar, se llamaba el Valle de Gina. Que en hebreo es Binom. ¿De dónde sale esto? Esto es para que tú entiendas lo que Jesús está queriendo decir. Cuando Jesús dice del fuego de Gina, ellos sabían de un lugar. ¿Cuál es ese lugar? En la peor historia, en el peor momento de la historia de Israel, el pueblo de Israel, escúchame, con un rey llamado el rey Acaz, empezó a adorar otros dioses paganos. Y parte de la adoración a esos dioses era sacrificar niños inocentes y matarlos y quemarlos ante esos dioses. Nosotros aquí los presentamos y decimos, te los entregamos Dios y lo vamos. Ellos los sacrificaban y los mataban. Esto es lo que dice Segunda de Crónicas 28:3. Dice, el rey Acaz ofreció sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Ese es Gina en el tiempo de Jesús. Esto está en hebreo en el tiempo de Jesús, está en arameo y en griego. Es el mismo lugar. Y dice, y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. Ahora, en Crónicas 34, Biblia en tu casa, aparece un rey llamado Josías, que trae una reforma espiritual a toda la nación y agarra a todos los sacerdotes paganos. Los mata, los sacrifica y los quema en el valle de Hinnom, el valle de Gina. Y declara una maldición sobre ese lugar para que nadie haga nada. Y ese lugar seguía existiendo y existía en la época de Jesús y es este lugar. Es un lugar en el que se convirtió donde tú tirabas toda la inmundicia, donde tú tirabas los animales muertos. Es un lugar donde constantemente no había reciclaje, no había nada, constantemente había fuego porque era donde botaban la basura. Nadie se acercaba a ese lugar, constantemente se estaba quemando. Con el tiempo se empezó a convertir en la imagen de lo que pasaría en el futuro de las personas que no confían en Dios, eso es cierto. Pero en la mente de Jesús, Él está hablando
de esto. Escúchame, no te estoy queriendo decir que no haya algo después. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que la intención de Jesús es diciendo, esto es lo que Jesús está diciendo, que si tú dejas que el enojo te intoxique como un cáncer, vas a vivir el infierno en la tierra. Jesús está hablando que las consecuencias de tu enojo no tienen que ver con el otro lado de la eternidad. Que las consecuencias de tu enojo van a ser de este lado de la eternidad. Claro que sí, nuestras decisiones y nuestras acciones tienen una consecuencia en el otro lado de nuestra eternidad. Pero aquí Jesús está hablando de este lado de la eternidad, que tu enojo y tu ira, si tú lo dejas intoxicarte, escúchame. Así como puedes decir, venga tu reino, que venga el cielo a la tierra, estás trayendo el infierno a tu vida. Por eso Él no envía a las personas al infierno. Hay una versión que dice, serás reo de las llamas del infierno. Estarás atrapado de este lado. Yo tenía un amigo pastor que me contó que una vez una persona que iba a la iglesia le preguntó, pastor, ¿usted cree que si yo me caso con un hombre que no es creyente, Dios me manda al infierno? Y el pastor le dijo, no, Dios no te va a hacer pasar por 2 infiernos. Con tu esposo no creyente es suficiente lo que vas a vivir. ¿A eso? A eso es a lo que me refiero. Cuando dejamos que el enojo tome lugar en nuestro corazón, escúchame, es posible que estemos viviendo el infierno en la tierra. Es por eso que Jesús, escúchame, dice que el origen del insulto y el origen del asesinato es el mismo. Enojo. Salen de la misma raíz. Yo lo veo como que va escalando. Como que a ti te hacen algo y tú te enojas. Ahora, esto tú no lo puedes controlar. Puede ser consciente o inconsciente. Alguien te hizo algo y tú te enojas. La pregunta es, ¿qué haces con eso después? Si no haces algo al respecto, que eso es lo que nos está diciendo es, tienes que lidiar con esto lo antes posible. Pero si no haces nada, ¿qué es lo próximo que pasa? Empiezas a pensar, entonces tu ego se golpea y dices cosas como la siguiente. ¿Cómo me hicieron eso a mí? ¿No saben quién soy yo? ¿Cómo se atreven a mí? Porque tu ego se vio golpeado, tu ego se vio ofendido. ¿Por qué? Porque algo frustró tu voluntad. ¿Cómo me hacen eso a mí? Y si lo dejas crecer, entonces ahora te haces la víctima. ¿Qué significa eso? Todos los demás son verdugos y tú eres la víctima. Todos ellos están equivocados. Pobrecito de mí. Yo soy el único que tiene la razón. En esos momentos, tú eres blanco o negro, no hay grises. ¿Qué significa? Yo tengo la razón, todo el mundo está equivocado, todos me hicieron daño a mí y no asumo ninguna responsabilidad del conflicto que hay. Todos ellos son culpables. Y si lo sigues dejando, entonces entras en desprecio. ¿Qué es desprecio? Ahora no solo lo que te hicieron, sino lo que es la persona. Esta persona no tiene carácter. Esta persona es una mentirosa. Esta persona es un manipulador, una manipuladora. Esta persona lo que me hizo es esto. Esto es lo que esa persona es. Su acción determina lo que esa persona es. Y para poder trabajar bien el desprecio, entonces se te tiene que empezar a salir por la boca. Tú empiezas a levantar calumnias contra la persona. Empiezas a levantar chismes contra la persona. Empiezas con chistes sarcásticos para generar dolor en las personas. Se te sale, escúchame, se te sale por la boca. Y si lo dejas acumular y tú piensas cuando sale por la boca está drenando y lo que estás es llenándolo. Y lo estás llenando. Y llega un momento que si sigues por ahí, empiezas a vivir un infierno en la tierra. ¿Con quiénes? Escúchame. Con las personas que más amas. Si yo guardo enojo en mi corazón, ¿sabes quiénes son las personas que más sufren? Mi esposo y mis hijos. Pero cuando mi hijo Nico, que tiene 9 años, hace algo que hace un niño de 9 años, yo le grito. ¿Pero por qué? Porque hay enojo en mí. Cuando mi esposa simplemente me comenta algo que ni siquiera me está comentando nada malo, yo grito, ¿sabes por qué? Y de repente toda mi vida es como un infierno. Porque no he hecho nada con el enojo que está en mi corazón. ¿El enojo es tan tóxico? Es tan tóxico
que sin hacer nada intoxica. Por ejemplo, si de repente yo estoy aquí y de repente yo me entero que tú tienes algo, que tú estás enojado conmigo, yo me ofendo porque tú estás enojado conmigo. Y esa persona no ha hecho nada, lo único que está es enojada. Y yo digo, ¿y por qué te estás enojado? Así de tóxico. Y si lo dejas seguir creciendo, escúchame, ¿saben qué va a terminar? En las noticias. De ahí es donde sale la violencia doméstica, los abusos domésticos, los asesinatos, los suicidios. Escucha, ¿de dónde crees que salen todas estas masacres de estos niñitos en los colegios? ¿De dónde crees que salen todas estas guerras? ¿De dónde crees que salen? Jesús dijo, ¿sabes dónde comienza todo? En que no hicieron nada cuando sintieron enojo. La pregunta es, ¿cómo lo rompemos? Qué bueno que preguntaron. Porque Jesús nos dice. Porque Jesús es extremadamente práctico. Entonces Jesús presenta dos hipótesis, dos historias. Que por el tiempo te las voy a contar rapidito. Pero son extremadamente prácticas. Eso es lo que me encanta de Jesús. Después que Jesús les dice esto, dijo, no hacen el enojo, no hacen el... Les voy a dar dos ejemplos. Dice el primero. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Escúchame, ni siquiera es que tú tienes algo contra tu hermano. Que tu hermano tiene algo contra ti, probablemente algo que tú hiciste. O a lo mejor es al revés. Pero que hay un desacuerdo. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano primero y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, quiero que pongamos esto en el contexto de Jesús. ¿Por qué? Porque tú escuchas eso y tú piensas, si yo vengo el domingo en la iglesia y voy a traer mi ofrenda, entonces yo traigo la ofrenda, ay, me acuerdo, no, el próximo lo mando por texto después, escúchame, quiero que lo veas en el contexto de Jesús. Jesús está dando una enseñanza. ¿Dónde está dando la enseñanza Jesús? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe en qué lugar está dando la enseñanza Jesús? Es el sermón del monte. ¿Dónde? En un monte, dijeron en el primer servicio. Claro, es una montaña. Sí. ¿Pero dónde? Jesús está en Galilea. ¿Ok? Jesús está en Galilea. Ahí es donde está dando el sermón. Al sur de Galilea, la parte sur de lo que se conoce como el mar. Ahí es donde está Jesús, dando la enseñanza. En el sermón del monte. Ahora, cuando Jesús dice... Si está yendo al altar y ofrece la ofrenda, en esta época, para ofrecerle a Dios una ofrenda, hay un solo lugar en todo el mundo: Jerusalén. En Galilea no hay altares. Es en Jerusalén. De Galilea a Jerusalén, 91 millas. ¿Cómo llevas tú las ofrendas en esa época? Escúchame. Es hora de presentar nuestros sacrificios a Dios. Es hora de ir a adorar a Dios. Tú vives en Galilea porque la audiencia de Jesús, ¿de dónde era? De Galilea. Y es hora de presentar. Entonces, tú la ofrenda la llevabas contigo de tu casa. Y la ofrenda, por lo general, era un corderito que tú llevabas. A veces una mascota a la que le agarrabas cariño. ¿Tú tienes un perrito que amas? Por lo general a eso. Fluffy. Vamos, Fluffy. Vamos con Fluffy. Escúchame. Y caminas con Fluffy 91 millas hasta Jerusalén. 30 horas. Dependiendo de cuántas paradas, puede ser de 4 a 5 días. Llegas a Jerusalén, todo el mundo está llevando sus ofrendas al altar. Tienes que esperar en línea cuando sea tu turno para que el sumo sacerdote reciba tu ofrenda. Y dice que cuando estás y ves tu numerito, todavía no soy yo. Todavía no soy yo. Y cuando estás delante del altar y vas a dar tu ofrenda, tú te acuerdas que tu vecino en Galilea tiene un problema contigo porque tú le corriste la cerca a 2 pies en la casa y eso no está bien. Y estás enojado con él. Y lo que Jesús dice es, en ese momento, hablas con el sumo sacerdote y dice, aquí le voy a dejar a Fluffy, cuídemelo. Y te regresas de Jerusalén hasta Galilea, 3 a 4 días caminando. Le toca la puerta a tu vecino y le digo, oiga vecino, es que estaba adorando a Dios y tenemos que arreglar este asunto porque es que si no, no. Te reconcilias con tu vecino y te regresas a Jerusalén porque es el único lugar donde hay altar. Agarras a Fluffy, te llegó tu día.
y lo presentas a Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esto no es fácil. Que esto requiere esfuerzo. Que requiere sacrificio. Pero que es importante porque apenas te acuerdes, tienes que ir a arreglarlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que apenas te venga a la mente, no lo dejas. ¿Y sabes por qué? Porque la relación que hay entre nosotros afecta directamente la relación que tenemos con Dios. Te guste o no te guste. Yo no puedo decir estoy bien con Dios y ando enojado con mi hermano. No puedo. No puedo. Ahora, cuando Jesús le está contando a esta audiencia acerca de dos hermanos que están en conflicto, ¿qué piensas que a la audiencia se le viene a la mente? ¿Qué otra historia de la Biblia habla de dos hermanos que están en conflicto? ¿Cuál? ¿Y cómo terminó? En asesinato. Porque el mismo origen del insulto es el mismo origen del asesinato. Se llama enojo. Y si no haces nada con él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y luego da otro ejemplo y dice: ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez. Y la idea es esta: tenemos un conflicto legal y yo te llevé a la corte. Y vamos caminando a la corte y yo te veo. Él dice: antes de que lleguen a la corte, arreglen la cosa entre ustedes. Es más, dice pronto. Aquí la palabra clave es pronto. Hazlo pronto, no estés esperando. Yo te voy a decir, yo peco de esto porque soy enegrama 9, entonces tengo que procesar mis emociones, tengo que esto. Escúchame, yo me he dado cuenta que mientras más espero con el enojo es más difícil lidiar con eso en el corazón. Es como una sanguijuela. La sanguijuela cuando se te pega, si tú la quitas rápido, te duele, pero no te duele tanto como si la dejas que te infecte. Por eso él dice pronto. Y ponte de acuerdo, no vaya a ser que cuando lleguen delante del juez el culpable seas tú. Y el juez te entrega al guardia y el guardia te echa a la cárcel. En esa época, y esto está hablando en un contexto de dinero, había algo que se llama cárcel de deudas. Que si tú tenías una deuda y eres culpable, te metían en una cárcel pequeña que había ahí en la ciudad que se llama la cárcel de la deuda. Y no podías salir de ahí hasta que pagaras la deuda. Te hago una pregunta. Si la deuda la tienes que pagar tú y tienes que trabajar para pagar la deuda y estás en la cárcel, ¿cómo vas a pagar la deuda? Ah, no, que mi familia. ¿Y si tú eres el único proveedor para tu familia? Por eso es que terminas diciendo, la verdad te digo, que no saldrás de allí. Hay una versión que dice, no serás libre. ¿Sabes qué está diciendo? Que el enojo te esclaviza. Que el enojo es una cárcel. Que cuando tú no haces nada al respecto, es una cárcel. Dice, no le des tiempo, hazlo pronto, porque si no lo haces pronto, vas a terminar encerrado en una propia cárcel que tú creaste. Jesús está diciendo, sentir enojo no es pecado. Sentir no es pecado. Jesús está diciendo, si lo dejas en tu corazón, te va a llevar. Por eso es, enójense, pero no pequen. Si tú no haces algo con eso, vas a terminar pecando. Pero la decisión es tuya. Dice, arréglalo lo más. Busca reconciliarte con tu hermano, con la persona lo antes posible. Lo que yo sé que levanta un montón de preguntas. ¿Y cómo? Jesús no entra, no tenemos tiempo. Ya me pasé del tiempo. Pero sí esto que te puedo decir. Cuando yo sentí enojo, antes de yo ir a hablar con una persona para reconciliarme, hay algo que yo hago. Y es que para yo poder buscar reconciliación, yo tengo que lidiar con mi enojo antes. Y yo la perdono. Porque si yo vengo a hablar con la persona para señalarla y para decirle lo que me hiciste es esto, no va a haber reconciliación. Es más, el enojo va a crecer más y no se va a arreglar nada. Pero si yo vengo de una posición donde yo con Dios le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo perdono a esta persona, yo la suelto y yo la libero. Y tú vas y te reconcilias, es diferente, porque ya tú no vienes a cobrar deudas. Tu motivación es reconciliarte.
Jesús lo que nos está diciendo es, no caigan en la mentira esa de que porque no han matado son buenos, cuando en tu corazón tienes enojo guardado, porque eres igual de culpable. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero hacerte solo una pregunta. Mientras yo hablaba, seguramente te vinieron eventos, situaciones recientes o pasadas que despertaron enojo en ti. Y algunas no las has tratado. Algunas no las has tratado y tal vez no sé si estás en Raca, estás en Idiota, no sé dónde estás. Pero hoy Jesús te trajo aquí para que lo trataras. Y quiero que estés ahí con tus ojos cerrados y en tus propias palabras le digas a Dios: Señor, yo perdono a esta persona. Menciona su nombre y yo la perdono. Yo perdono a esta persona porque me hizo esto y me hizo aquello y me hizo sentir esto. Eso es importante decirlo, pero eso es entre tú y Dios. Me traicionó, habló mal de mí. Y luego dice: Señor, pero yo la perdono, yo no le cobro más la deuda, ni siquiera me tiene que pedir perdón, ya yo lo perdoné. Yo la perdoné. Y ahí vive tu proceso de perdón mientras nos tomamos unos segundos para meditar en todo esto.